Bien, entonces les comentaba que estamos ya en el segundo espacio abierto para el aprendizaje, en el que tenemos como temas a ver en esta ocasión, los siguientes temas. Bienvenida, les acabo de dar la bienvenida. Vamos a ver cuál es la función comunicativa de, sobre todo, de los textos literarios. Puesto que ya saben que el círculo de comunicación, pues, tiene que ver con el emisor, el receptor, el mensaje y a través de un canal, y sobre todo, cuál es la función de comunicarnos, ¿no? ¿Para qué nos comunicamos los seres humanos? ¿Qué es lo que queremos obtener, del otro, del receptor, a través de la forma y cómo le expresamos un mensaje? Por ello, vamos a ver también eh, que el lenguaje literario es característico de los textos literarios y la forma que podemos usar el lenguaje literario puede ser en verso o en prosa. Al final vamos a ver a través de preguntas y comentarios. Bueno, las preguntas y comentarios, recuerden que las pueden hacer en el momento que les surja la duda o alguna aclaración, algún comentario, y por lo tanto, al final, en las conclusiones, veremos qué tanto logramos aprender sobre el lenguaje literario y de qué está compuesto. Bien, Roman Jacobson es un lingüista que se ha dedicado a estudiar la lengua y sus funciones. Entonces, él sugiere, propone 6 funciones de la comunicación, es decir, cómo nos comunicamos, para qué nos comunicamos, cómo nos comunicamos, con qué recursos podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pues nos sugiere estas 6. Aquí en verde se están observando, puse las que son más frecuentemente utilizadas dentro de lo que es la literatura, dentro de los textos literarios. Por lo tanto, vamos a darle mayor peso, mayor énfasis en saber cuál es la función comunicativa de este tipo de lenguaje de comunicación y a través de qué recursos. Bien, entonces miren, tenemos la función apelativa o conativa, tenemos la función emotiva o expresiva, la función estética o poética, y por supuesto tenemos la función fática o de contacto, metalingüística y la referencial o informativa. Se oyen así como muy complicados estos nombres, ¿no? Pero creo que ya han visto ustedes en módulos anteriores cómo se describe cada una de estas funciones. Vean, entonces tenemos permítanme, ahora sí. En este cuadro, en esta tabla que les preparé, tiene las funciones, la intención de la función, qué recursos utilizamos y algunos ejemplos. Por ejemplo, la función emotiva, y es la que vamos a encontrar sobre todo decía, en textos literarios, es la intención que tiene es expresar los sentimientos y emociones del emisor. Los recursos que usamos es una entonación exclamativa o interrogativa, uso de pronombres y formas verbales en primera persona, es decir, yo voy a expresar algo, ¿no? Por ejemplo, qué susto me di, y siempre con signos de admiración porque estamos expresando una emoción, ¿no? Qué susto me di. ¿No te he dicho que no muchas veces, no? Cuando cuestionamos y queremos ser enfáticos en expresar algo a través de signos de interrogación, ¿de acuerdo? Tenemos otra función que dice representativa o referencial. Aquí su intención es meramente dar un mensaje,
sin ofrecer ningún tipo de emoción, simplemente dar la nota como es de manera objetiva. Por eso siempre este tipo de función la vamos a encontrar en los periódicos, ¿no? En las noticias, donde solamente de manera objetiva se da la información, o también la podemos encontrar en los textos científicos. El recurso que utilizan debe ser un lenguaje claro, propio, sencillo, exento de adornos o frases recargadas, una entonación neutra y que no muestra emotividad. Por ejemplo, el agua es buena conductora de la electricidad. Este mensaje, por supuesto que todos lo damos por hecho, no queda lugar a dudas, el lenguaje es directo, objetivo y es algo que ya ha sido comprobado, por eso es aceptado por todos, ¿no? Entonces, siempre es como dar una nota, una noticia, tal cual es, sin mostrar emociones. La función conativa o apelativa es cuando intentamos influir o aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de la forma que nosotros queremos. Para ello usamos pronombres y formas verbales en segunda persona, el uso de verbos en modo imperativo, entonación también exclamativa o interrogativa, y un ejemplo puede ser te estoy llamando. Aquí está mal escrito, debe ser admiración, ¿eh? En lugar de este signo de interrogación, debe ser admiración. Te estoy llamando, ¿no? Cuando queremos llamar la atención de alguien que nos haga caso, ¿no? Y a veces hasta gritamos y lo expresamos a través de un signo de admiración. O también la interrogación, ¿cómo te llamas? ¿No? Estamos cuestionando y estamos dirigiéndolo hacia alguien en segunda persona. José, siéntate, ¿no? Cuando estamos dándole una orden. La función poética o estética, aquí la intención es expresar un mensaje de forma bella. Ahí por ello es que va a recaer sobre todo en el uso del lenguaje dentro de la literatura. Tomando en cuenta, para hacer este mensaje de forma bella, se toma en cuenta la lengua y sus recursos. ¿Cuáles recursos? Bueno, los propios de la lengua literaria, es decir, un vocabulario selecto, como decía hace un ratito su compañera, usando metáforas, usando figuras retóricas, ¿verdad? También un lenguaje cuidadoso, el uso de recursos que evocan belleza. Por ejemplo, si nosotros expresamos que las nubes están en el cielo de manera objetiva, de manera directa, como en una función referencial, ¿no? O representativa, solamente afirmar que las nubes están en el cielo sería un lenguaje objetivo, claro. Pero cuando tenemos una función poética y la intención es darle otro, otro giro, otra expresión de manera artística, de manera bella, entonces aquí agregamos figuras literarias como las metáforas. Y entonces podemos decir que las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Vean cómo el autor o el poeta intenta adornar este mensaje de decir que las nubes están en el cielo, en cambio prefiere decir que las nubes cual copos de algodón, y en efecto, si los observamos, si observamos las nubes, pareciera que están flotando y parecieran de algodón, ¿cierto? Por ello es la similitud, es decir, la metáfora. Esponjosos y flotan en el azul del firmamento. El poeta prefiere decir azul del firmamento en lugar de cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ir cambiando, transformando los conceptos, hacernos de una manera estética o poética. Esa es la intención de la función poética o estética. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo ahí sí vamos ya cayendo en cómo se expresa
un lenguaje literario en un texto, en una obra. Tenemos otras funciones como la fática o de contacto. Ahí nada más es asegurarnos que el canal a través del cual nos comunicamos, pues funcione, ¿no? Y a través de preguntas sencillas, cortas, para comprobar si el receptor nos está escuchando y está comprendiendo el mensaje que le estamos enviando. Entonces decimos, oiga, ¿me oye? Repetimos, ¿no? Y el otro también para asegurarse o para reafirmar que está entendiendo el mensaje, dice, diga, le escucho. O sea, sí estoy escuchando, ¿no? Bien. Y por último, la función metalingüística aquí es explicar y aclarar aspectos referidos a la propia lengua a través de frases sencillas, claras, sin complejidad, términos precisos y concisos y sin ambigüedad. Es decir, claramente decir lo que significa un concepto, ¿no? Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Entonces, este tipo de lenguaje, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los diccionarios, ¿verdad? En las enciclopedias, donde nos dan de manera clara y objetiva el significado de los conceptos, es decir, de la propia lengua. Por eso se llama metalingüística. Entonces, sí va quedando claro, sí van viendo cuál es la función de la lengua, del lenguaje literario, de los lenguajes que encontramos dentro de los textos literarios. Bien, ¿qué otra cosa, de qué otra cosa estará compuesta el lenguaje literario? Pues precisamente de un lenguaje connotativo. Tenemos dos tipos de lenguaje, denotativo y connotativo. El lenguaje denotativo es aquel que se haya establecido en los diccionarios, como vimos hace un ratito, que opera de manera universal para los hablantes de un mismo idioma y que existe en cualquier contexto posible. Es el lenguaje que emplean precisamente las ciencias y las explicaciones formales. Por ejemplo, el sentido denotativo de rata es el de un roedor peludo y de cola larga lampiña, que suele vivir en los basureros y desagües de las ciudades. Es un lenguaje denotativo porque está expresando de manera clara y objetiva lo que significa el concepto, es decir, tal cual. Y eso nos queda claro, ¿cierto? No tenemos duda y el lenguaje es directo, objetivo, no muestra emocionalidad. Por ello es un lenguaje denotativo, es decir, las cosas tal cual son. Pero si este concepto de rata nosotros le queremos dar otro significado o lo usamos como una forma de expresar algo en doble sentido, entonces le damos otro significado o, o le damos una especie de tratamiento metafórico. Es decir, a la asociación cultural o social que se superpone al significado objetivo. Es decir, eh, lo que significa ese mismo lenguaje, en este caso rata, por ejemplo, le podemos imprimir otros matices, otro significado, dándole nuevos usos. Por ejemplo, pero aclarar que el lenguaje connotativo siempre lo podemos utilizar o transformar, pero de manera que se entienda entre las comunidades de habla y entre regiones geográficas que pueden entender ese concepto, ¿no? Porque si yo le doy otro sentido a esta palabra, pero la pronuncio en otro país, en otra región, que no significa, no saben qué significado le estoy dando, pues va a haber confusión, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tiene que ver o variar este sentido dependiendo de las regiones geográficas. Por ejemplo, un caso muy clásico y que nosotros constantemente nos comunicamos a través de refranes, ¿están de acuerdo? Como mexicanos somos muy dados a expresarnos
a través de refranes, a través de números, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo te encuentras hoy? Pues hay 2, 3, ¿no? O sea, como que quiere decir, pues más o menos bien o más o menos mal, ¿no? Pero siempre a través de números. Y le damos a ese significado, a ese número, ese 2 3 le estamos dando otro sentido, ¿no? Otro significado. Por ejemplo, regresando al término rata, en Venezuela, en el país de Venezuela, se suele referirse a alguien cruel o malintencionado. En Argentina se le dice a alguien que es mezquino o avaro o poco generoso. En México, ¿a qué, a qué le diríamos, qué significado connotativo, o sea, darle otro sentido, le damos a la palabra rata? Coméntenme a través del chat o a través de su micrófono, ¿cómo consideran ustedes que pudiéramos mencionar o qué significa rata en el sentido connotativo en nuestro país? A alguien que se dedica a robar, ¿no? Exacto, un ladrón, ¿verdad? Generalmente tenemos, para nosotros significa eso. Incluso decimos en un lenguaje o una comunicación, ay, no te juntes con ese que es un rata, es una rata, un estafador, un ratero, ¿no? Entonces, en efecto, pero ese lenguaje connotativo de rata lo pueden entender, lo podemos entender en nuestra región, en nuestro país, pero en otros países, pues en este caso, en Venezuela y Argentina, pues más o menos parecido, ¿no? Malintencionado, cruel, mezquino, avaro, poco generoso, un poco parecido a lo que aquí es un ratero, una persona estafadora, ¿verdad? En efecto, ese es a la palabra rata, que en sentido denotativo ya dijimos que es un, ¿qué dijimos que era? Déjenme regresar, un roedor peludo y de cola larga, lampiña, eso es lo que realmente significa, ¿verdad? Pero pobre roedor, le agregamos en un sentido connotativo, es decir, otro sentido, le agregamos que es una persona, un ladrón, un ratero, un estafador, ¿verdad? Bien, en dice Wendy, llamar hacia una persona que roba o es deshonesta, en efecto. Es deshonesta, es un rata porque nos está robando, ya sea manera de arrebatar las cosas o bien de una estafa, o es alguien que miente, que engaña con tal de robar, ¿verdad? Entonces, vean cómo si vamos entendiendo y vamos dándole otro sentido a un mismo concepto. Entonces, vean, vamos a ver otro ejemplo del lenguaje denotativo, y esto lo saqué de sus recursos, nada más es darles un repaso rápidamente. El lenguaje denotativo es el significado objetivo de las palabras, o sea, literal, lo que significa. Y en cambio, el connotativo es subjetivo y se utiliza en obras literarias. ¿Por qué será? Porque lo subjetivo tiene que ver con mover emociones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el concepto de corazón, literalmente o objetivamente o denotativamente sabemos que el corazón es un órgano muscular que irriga la sangre a todas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y nos queda claro y lo damos por hecho y es un lenguaje denotativo. Pero si nosotros le agregamos o le, influ, le, le damos otro sentido a este concepto de corazón de manera subjetiva, entonces vendría siendo corazón igual al amor, ¿verdad? Y entonces podemos expresar frases como te amo con todo el corazón, ¿no? Le atribuimos al corazón donde se guardan los sentimientos de amor. Entonces, también lo contrario, podemos decir, me partiste el corazón, ¿no? Cuando me dejaste de quererme
me partiste el corazón. Es decir, literalmente sabemos que eso no puede ser, pero subjetivamente o connotativamente sabemos que me heriste el corazón, me heriste mis sentimientos, ¿no? Me dañaste, me lastimaste. Entonces, le damos otro sentido de manera connotativa. Entonces, sí va quedando claro la diferencia entre denotativo y connotativo. Nuevamente, lo denotativo es el significado objetivo de las palabras, ¿no? Como en el diccionario. Y cuando le damos otro sentido a ese concepto, lo convertimos a connotativo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de un lenguaje denotativo. Los pájaros son animales voladores, emplumados y bípedos. Eso no nos queda claro, es un lenguaje objetivo y sabemos entonces qué son los pájaros. Pero si a ese concepto de pájaros lo convertimos a un lenguaje connotativo y decimos, incluso a través de un refrán, vean, más vale pájaro en mano que 100 volando. Estamos utilizando aquí la palabra pájaro, le estamos dando otro sentido. ¿Y qué significaría, ya parafraseando con sus palabras, para ustedes, qué significaría más vale pájaro en mano que 100 volando? Dándole ese sentido connotativo a la palabra pájaro, pero en realidad, ¿qué estamos tratando de decir? A ver, coméntenme. Para ustedes, ¿qué sería más vale pájaro en mano que 100 volando? Para mí sería tener algo ya seguro a algo que todavía no pasa y es inestable, ¿no? Exacto, muy bien. Es algo que nos queda claro, ¿no? Más vale tener algo, aunque no un pájaro, pero sí algo, o sea, algo que signifique eh, tener esa seguridad de que tenemos algo ya firme, algo seguro, a que solamente 100 pero volando, o sea, realmente no lo tenemos, ¿no? Bien, en esta ciudad hay muy pocos perros callejeros. Ese es un lenguaje denotativo y en efecto podemos decir que a la palabra perros le damos ese sentido connotativo y podemos decir que en esta ciudad llevamos una vida de perros. ¿Cómo sería? ¿Qué significa entonces ahí darle ese sentido a la palabra perros? Para ustedes, ¿qué significa llevar una vida de perros en la ciudad? Una vida difícil. Exacto. Sí, porque los perros generalmente callejeros, pues son maltratados, ¿no? Son rechazados, los corren, andan con hambre, andan pasando fríos, con la lluvia, se queman las patitas con el sol, o sea, es una vida de maltrato, ¿no? Entonces, si decimos que en esta ciudad llevamos una vida de perros, quiere decir que somos, llevamos una vida de maltrato, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Dice Wendy, llamar, sí, es el anterior. Em, Venus y Marte son los planetas más cercanos a la Tierra. Y eso es algo literal, algo que sabemos que Venus y Marte son planetas y que además están cerca de la Tierra. Pero si a la palabra Marte y Venus le agregamos que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿qué estaremos tratando de decir con eso? ¿Qué significado le damos a Marte y a Venus? Dice Wendy que pensamos diferente, exacto, las mujeres y los hombres, por supuesto que pensamos de diferente manera en muchos aspectos y somos muy diferentes también, ¿no? En muchos aspectos, físicamente, emocionalmente, tenemos muchas diferencias entre hombres y mujeres. Por eso le damos ese sentido connotativo. Y vean cómo si nos queda claro, lo entendemos, ¿verdad? Tengo mucha hambre en este preciso momento. Es algo literal, algo que yo expreso normal, denotativamente. Pero si en la palabra hambre
yo le agrego otro sentido, lo convierto a otro sentido y digo, tengo hambre de experiencias y conocimientos. ¿Qué significaría aquí? Hambre de experiencias y conocimientos. Dice Wendy que nunca se deja de aprender y nunca es tarde para hacerlo. En efecto, adelante, Esther. Sí, considero que significa que tenemos ganas de seguir aprendiendo más, de tener mejores conocimientos, metafóricamente. Así es. Incluso podríamos agregar aquí otro refrán, decir que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de conocimientos, de experiencias. En fin, como si vamos teniendo claro, a pesar de ser un lenguaje connotativo, le entendemos perfectamente qué significa, ¿no? El cielo de hoy está repleto de nubes. Ese es un lenguaje objetivo, denotativo, claro, preciso, sin lugar a dudas, pero cuando decimos Cristina tiene siempre la cabeza en las nubes, literalmente eso no es posible, ¿cierto? Pero connotativamente sí. ¿Qué significaría? Lupita dice, sería que nos faltan muchas cosas por conocer. En efecto, en la de hambre, ¿no? Tenemos hambre, ¿por qué? Porque tenemos esa necesidad de aprender todavía más cosas, en efecto. Y Wendy dice que no está concentrada en lo que se debe. Así es, a la distracción, lo relacionamos con la distracción, ¿verdad? Con estar pensando en otras cosas o no ve lo que está en su alrededor porque está en las nubes, algo que le está rodeando y que le está distrayendo. Es en efecto que está distraída, dice Esther. Vean cómo si nos va quedando claro cómo vamos transformando de un lenguaje denotativo a un lenguaje connotativo. ¿Y para qué nos serviría esto? Adelante, Esther, ¿quieres comentar algo? ¿O quedó la manita arriba? Sí, maestra, quedó la manita arriba, una Ok, disculpa. perfecto. Entonces continuamos. Después de que vimos este tipo de lenguaje connotativo que también alimenta o tiene que ver con el lenguaje literario. O sea, el lenguaje literario también está compuesto de frases y de conceptos de manera connotativa, es decir, de un lenguaje connotativo. ¿Y de qué está hecho el lenguaje connotativo? Pues generalmente de metáforas, ¿verdad? Como lo que le damos a los conceptos, le damos otro sentido. Bien, ¿qué más podemos obtener o saber del lenguaje literario? Pues las formas de cómo utilizamos este lenguaje y que puede ser de dos formas, verso y prosa. La prosa es la forma de expresión común, como nos comunicamos, una forma de expresión habitual, no está sujeta a medida, ni a cadencia, ni a rimas como en el verso, ¿verdad? Nosotros hablamos literal, así en prosa, cuando lo escribimos, pues es a renglón seguido, ¿no? Toda la hoja la llenamos. En cambio, cuando usamos el lenguaje, le damos la forma de verso, aquí sí se refiere a un enunciado o conjunto de palabras que forman una unidad en un poema. Está sujeto a ritmo, a medida determinados, a cadencia, musicalidad, eh, rimas y medida sobre todo, ¿no? Medida en decasílabos, etcétera, de acuerdo al número de sílabas que contiene cada palabra, ¿no? Entonces, vean la diferencia. Un lenguaje que se le da la forma de verso, pues obviamente requiere mayor conocimiento, mayor vocabulario, mayor conocimiento de la lengua. No la prosa, en cambio, la podemos expresar de manera común, de manera cotidiana, y podemos, claro, utilizar el lenguaje connotativo
pero que lo podemos entender claramente, ¿no? Pero también le estamos dando la forma de prosa. Vamos a ver un ejemplo de un mismo mensaje, pero expresado en diferentes formas, en prosa y en verso. Por ejemplo, en prosa dice, era el mes de mayo, hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. El campo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban. Los enamorados paseaban. Ese es en prosa. Ahora, este mismo mensaje, y vean la forma como se escribe. Decíamos que la prosa está así a renglón seguido, y el verso, en cambio, son oraciones breves que se escriben de manera vertical. Dice que por mayo, era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Vean cómo en el momento que voy leyendo, claro, yo no leo tan perfecto, pero se nota porque uno mismo con la lectura va cayendo en esa musicalidad, en esa rima, se puede decir, gracias a la rima va dando esas entonaciones, ¿no? Como cantadito, como musical. Entonces, esa es la característica del verso, y vean cómo hay un cambio de sintaxis incluso, ¿no? Por ejemplo, en prosa decimos era el mes de mayo. En cambio aquí dice que por mayo era por mayo. Y arriba decimos cuando hacía calor, y en cambio en verso decimos cuando hacía la calor. Ahí obviamente le agregamos una sílaba o un artículo, es la calor, en femenino en lugar de masculino, ¿verdad? Pero es para darle precisamente ese cambio, esa transformación a un lenguaje literario. Cuando los trigos se encañan, en lugar de decir los trigos comenzaban a crecer. Pero aquí usamos, obviamente, en verso como que los conceptos más rebuscados, más especiales, diría Wendy, un lenguaje especial, porque son diferentes las formas de expresión, no son tan comunes, no conocemos mucho o no sabíamos que significa encañar, significa crecer, ¿no? Es un sinónimo de crecer. Ahora ya lo sabemos, pero comúnmente no decimos los trigos se encañan, ¿verdad? Sino decimos los trigos comienzan a crecer. Y así, otras frases, el campo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban. Y en cambio aquí dice, y están los campos en flor cuando canta la calandria. Hay un cambio ahí de sintaxis, ¿no? Entonces, y responde el ruiseñor. O sea, ahí como que hay una conversación entre calandria y ruiseñor, ¿no? Es agregarle ese tipo, acuérdense siempre de manera bella, agregarle lo estético para que se escuche diferente y se escuche de manera bella. ¿Y para qué se debe escuchar de manera bella? Para provocar en nosotros emociones, sentimientos, hacernos reír, llorar, en fin, expresar diferentes sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces vayan viendo cuál es el objetivo del lenguaje literario y de qué está compuesto. Precisamente decíamos de un lenguaje connotativo y que se le puede dar la forma de verso y prosa. Entonces, ya con esta explicación, ustedes van a realizar su actividad integradora 2, que tiene que ver con lenguaje y expresión humana, ya que los autores de textos literarios emplean formas de expresión diferentes de las que usamos en el lenguaje cotidiano para expresar de manera única sus visiones del mundo y de la vida. Es decir, cada autor es único en su expresión. Es importante que ustedes tomen esto en cuenta cuando lean textos de forma analítica para que comprendan mejor el mensaje que nos quieren transmitir,
los autores. Entonces, aquí van a realizar su actividad con el propósito de comparar la forma en que se abordan las preocupaciones individuales, sociales, artísticas de los autores, además del lenguaje utilizado. ¿Cómo es el lenguaje que utilizan para expresar esas preocupaciones de los autores? ¿Y qué preocupaciones tienen? ¿Qué es lo que le preocupa a los autores expresar, ya sea de manera individual o de manera social, es decir, abarcar varios sectores sociales y sobre todo artísticas? ¿Qué le interesaba? ¿Por qué le interesaban a los autores expresarse de manera artística? ¿De acuerdo? Entonces, toda esa reflexión que van a hacer, obviamente conociendo, ya teniendo una idea de cómo es el lenguaje literario y para qué sirve. Sirve para despertar emociones, para hacernos conscientes de algo, para divertirnos, para distraernos, para sacarnos de nuestra realidad un momento. Y eso lo utiliza o lo logra el autor a través de utilizar un lenguaje especial, como diría Wendy, a través de un lenguaje connotativo, a través de darle esa forma de verso o prosa, pero una prosa poética como la que van a leer en La canción del oro de Rubén Darío. También ahí a lo mejor va a haber una confusión entre que si es una poesía o es un cuento del género narrativo, ¿no? Es un cuento porque acuérdense que se caracteriza porque cuenta primeramente con un narrador, un narrador que va explicando, va contando la historia de un mendigo o de un poeta, ¿no? Que ahí hace como que la comparación pareciera que poeta igual a mendigo, ¿no? Pero esa es una connotación que le da el autor para poder expresar, para poder explicar cómo se da esa diferencia de, de clases sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la intención del lenguaje literario. Si ustedes lo van conociendo, van aprendiendo y van a ir identificando dentro de los textos cómo es el lenguaje literario, cómo lo están aplicando, qué sentido le dan y para qué, ¿no? Y sobre todo, acuérdense siempre que lean sus textos literarios, acudan también a investigar en Internet cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto de la obra para poder entender por qué escribía así. En ese sentido, Rubén Darío, que es uno de los cuentos que vamos a leer de este autor, se llama La canción del oro. Ahí como que es más importante la forma en cómo expresa un mensaje el autor que el mensaje en sí, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto literario, cultural que había en ese momento, en 1888, cuando fueron escritos estos cuentos en una antología, en una revista que se llama Azul. Ahí tiene varios cuentos este autor y los publicó o los iba publicando en periódicos de la época. Pero era importante reconocer a qué corriente literaria pertenecía este autor. De hecho, él es considerado el padre del modernismo, una corriente literaria que por aquel entonces era lo de moda, era lo predominante, era lo máximo, ¿no? Y que gracias a Rubén Darío, pues se extendió a toda Latinoamérica, pero tiene ciertas características, es el lenguaje de corriente modernista. Y decía, era más importante cómo lo dice el autor que lo que dice en sí, ¿no? Como pusimos el ejemplo de la función poética o expresiva, donde es darle ese sentido de belleza, de arte a una frase. Por ejemplo, en la canción del oro, ya ven, si ya la leyeron, empieza narrando, déjenme buscárselas rápidamente, empieza narrando cómo llega a la calle
de los palacios un mendigo, acaso un poeta, y le da varias denominaciones al poeta, ¿no? Y llega a la calle de los grandes palacios y va observando este poeta o este mendigo los árboles y las construcciones, que dice ahí era como una competencia de los grandes materiales con los que se construía, ¿no? Decía, era una exageración de ónix, el pórfido, el ágata, el mármol, en fin, varios materiales que si no sabemos qué significan, acudimos al diccionario y vamos a encontrar que son piedras, que son materiales para construir y con los que se construían los grandes palacios, ¿no? Entonces, a través de esa forma de expresión, el autor nos quiere decir cómo eran construidos esos palacios que aunado al sol, aunado al color de los materiales, daban esa sensación de belleza. Entonces, por supuesto que esto nos da ejemplo de cómo se usaba el lenguaje literario en esa época y por qué se utilizaba de esa manera. Es lo importante que deben investigar, reflexionar, encontrar por qué era importante escribir ese lenguaje literario, si pudiéramos decir ahora a lo mejor tan rebuscado, ¿no? Tan lleno de metáforas y otras figuras retóricas que nos hablan pues de un lenguaje que hoy ya no se usa, ¿no? Ya no lo usamos tan fácil como en aquel entonces. Entonces, pero ¿qué tenemos que aprender de esta canción? Déjenme compartirles, ya la encontré rápidamente. Nada más para ponerles el ejemplo de cómo identificamos ahí el lenguaje literario. Ok, vean. Cuando nosotros iniciamos un análisis literario, cuando estamos frente al texto, ¿qué es lo primero que nos interesa observar dentro de un contexto, dentro de un texto literario? Buscamos el título de la obra, ¿cierto? Entonces ya vimos aquí que es La canción del oro. Y nos interesa saber el nombre del autor, ¿cierto? Aquí está Rubén Darío. Y también indagamos, observamos que está dentro de una página que se llama Wikisource y el título de la obra viene aquí también. Y entonces nos vamos dando cuenta del soporte. El soporte es digital, ¿cierto? Estamos viendo que este texto lo vamos a leer dentro de nuestra computadora, por lo tanto es un soporte digital. No es un libro impreso. A lo mejor alguien diga, es que yo tengo el libro, desde la secundaria nos pidieron leer a Rubén Darío, pues yo tengo el libro. Entonces el soporte sería impreso, un libro impreso. Pero ¿a qué voy con esto? Que con estos pasos vamos identificando de manera exploratoria los primeros pasos de análisis a través de la forma, es decir, cómo está construido este texto, qué recursos utilizó el autor para darle esa estructura a este cuento, en este caso. Bueno, selecciona primero un género narrativo, es un género narrativo, ¿no? Nos damos cuenta porque está escrito en prosa, ¿se dan cuenta? Y además empieza narrando aquel día un harapiento por las trazas, un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta. Vean cómo le da varios tratamientos a este poeta, como harapiento, mendigo, peregrino, ¿no? Varios significados.
y para decir que llegó bajo la sombra de los altos álamos, o sea, ya nos imaginamos unos árboles gigantes, a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos. Yo decía competencia, pero bueno, casi es lo mismo. Donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. Entonces vean cómo el autor utiliza metáforas, ¿verdad? Utiliza muchas palabras para expresar. Si lo quisiera decir el autor de manera objetiva, ¿cuál sería, en estas 3 líneas, cuál sería lo, lo usual, lo directo, lo objetivo que tendría que decir el autor de manera denotativa? A ver, coméntenme. Aquel día un harapiento por las trazas, un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos, a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. ¿Qué quiso decir el autor si lo quisiéramos nosotros expresar de manera objetiva? A ver, reviso si hay comentarios. No, todavía no. Ok. Es decir, el autor aquí lo que intenta decir es que el poeta llegó a la calle de los palacios en un atardecer. Nada más. Es todo lo que quiere decir en estas 3 líneas. ¿Por qué? Porque dice que estos palacios realizados con estos materiales que brillan, que son blancos, que son imponentes, reciben la caricia pálida del sol moribundo. Entonces, imagínense ustedes un atardecer cuando ya el sol se está metiendo, y si las cúpulas doradas de los palacios con el atardecer, con los últimos rayos del sol, le da esa sensación de oro, ¿no? De brillantez, de dorado, de algo bello, algo que brilla, ¿no? Entonces, vean cómo aquí le importa más al autor cómo expresar que el poeta llegó al palacio en un atardecer con palabras connotativas, ¿cierto? Es decir, con metáforas, con un lenguaje más rebuscado, se puede decir, ¿no? Diferente a un lenguaje común. Bien, dice Lupita que el harapiento llegó en un atardecer muy bonito. Exacto. Vean cómo es una forma de expresar también que llegó en un atardecer o en sí, o un amanecer, pudiéramos decir, no, pero como dice, cuando el sol moribundo, o sea, en efecto, ya se está metiendo, ya está atardeciendo, ¿no? Anocheciendo casi. Entonces, vean, todo eso, toda esa reflexión, ese análisis es de esas 3 líneas solamente para expresar que el lenguaje literario nos sirve para despertar emociones, ¿cierto? Pero ¿qué otras cosas? Ustedes van a ir respondiendo dentro de su actividad integradora 2. ¿Qué aprendieron del texto? Una vez que lo lean todo, obviamente, ¿qué pasó después cuando llegó el poeta a la calle de los palacios? ¿Qué encontró? ¿Qué acciones realizó este personaje para que pudiera considerarse una justificación de cantarle al oro, ¿no? Porque al final, por el título, sabemos que es una canción al oro, al metal del oro, pero ¿desde qué puntos de vista? ¿No? O sea, le da muchas connotaciones al oro. Entonces, esa reflexión es la que deben ustedes, a través de investigar, obviamente, el contexto del autor y de la obra,
qué significa expresarlo en un lenguaje literario, pero sobre todo qué aprendieron, o sea, qué hubo en la historia, qué lograron identificar más allá del lenguaje. Y también en la pregunta 2 pregunta, ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social, individual o individual en el texto? Entonces ahí tienen ustedes que analizar, expresar qué significa o qué problemática social encontraron. También van a investigar qué opinan, más que investigar, ya es reflexionar, analizar, qué opinan sobre el lenguaje que utiliza el autor. Y para ello, bueno, repito, tienen que, o les sugiero que lean su contexto, sobre todo en la parte de, de su preparación, ¿no? Que él era poeta, sí, pero considerado padre del modernismo. ¿Qué significa el modernismo? ¿Cuáles eran sus características? Para ir entendiendo un poco el tipo de lenguaje literario que usaban en esa época. Y en otra reflexión van a contestar que consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión. ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Lo que respondan, siempre expresando, explicando con sus palabras por qué puede considerarse texto literario o por qué no, ¿de acuerdo? Y si complica la comprensión o no. Y por último, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Y hasta ahí terminaría la primera parte de su actividad integradora 2. Pasaría, ahí ya nos olvidamos de la canción del oro, ya analizamos, ya expresamos, ya justificamos para qué sirve el lenguaje literario, hasta ahí. Ahora, en la parte 2 es donde nosotros vamos a llevar a la práctica la teoría y la práctica. Es decir, ya sabemos que el lenguaje literario se compone de lenguaje connotativo, figuras retóricas, palabras que expresen belleza, ¿no? Comparación, metáforas, etcétera, que nos hablen de algo bello, algo estético, pero a diferencia de un lenguaje común. Entonces, en esa segunda parte ustedes van a leer otra obra que se trata de una fábula. Es un texto breve en el que siempre tiene como personajes animales, pero una característica importante es que tiene una moraleja o un consejo, una enseñanza que obtenemos, o un aprendizaje, o una lección de vida a través de las acciones de estos personajes que siempre van a ser animales. Y esta leyenda, perdón, esta fábula, que tiene también una función de enseñanza, ¿no? Didáctica. Por ello se le considera también como un género eh, de enseñanza, un género didáctico, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de esta fábula que se llama El perro y el cocodrilo, que está escrita en verso, ustedes lo van a explicar con sus palabras, como si le contaran a alguien esa versión, el argumento de la fábula, ¿no? Entonces puede iniciar, esta la historia de un perro que por el camino encontró un río y de pronto aparece un cocodrilo, de manera común, cotidiana, como si se lo explicaran a algún amigo, ¿de acuerdo? Esto va en el inciso A. En el inciso B, hagan el mismo cuento que expresaron de manera oral, de manera, de manera común, en un lenguaje cotidiano, ese mismo texto lo van a reescribir, pero ahora utilizando un lenguaje literario, es decir, un lenguaje cargado de algunos sinónimos, algunas metáforas, algo o una descripción de algo diferente, ¿no? Como por ejemplo en la canción del oro ya dijimos que como el autor se vale
varias palabras o conceptos parecidos para expresarnos esa belleza que nos quiere mostrar. Bueno, en este caso, ustedes van a escribir con el argumento es decir, contar la historia, pero tratando de utilizar un lenguaje literario, agregándole, eh, por ejemplo, sinónimos, ¿no? En lugar de perro, pudiéramos decir can, sabueso, eh, el amigo del hombre, no sé, algo que sabemos que significa perro, ¿no? De manera connotativa. El río, ¿no? En lugar de río podemos decir el gran caudal del Nilo bajando por la vereda, el sabueso, eh, ahí podríamos agregarle un poquito de la cosecha para hacer al lector imaginar algo bello, ¿no? Que el sabueso venía bailando, caminando de la montaña hacia la ladera del río o el caudal, y de pronto le apareció un caimán, ¿no? Para irle cambiando ahí también los sinónimos a las expresiones, a manera de que se escuche o se lea de manera bella, ¿no? De manera estética, de manera que agrade al oído del lector y a la imaginación del lector, ¿de acuerdo? Entonces, en el inciso A van a redactar un cuento con el argumento de la fábula del perro y el cocodrilo con un lenguaje común. En el inciso B, ese mismo cuento, pero transformado a un género narrativo, pues recuérdense que está escrito en verso, pero ahora le damos una forma a lo mejor de prosa, o si lo quieren hacer también en verso, también es válido, pero obviamente debe ser diferente a la fábula original, ¿de acuerdo? Entonces, ya que escribieron esas dos versiones de sus cuentos, ahora van a investigar y van a identificar de esos dos textos que ustedes escribieron, cuál es el fondo y cuál es la forma. Ustedes van a investigar allí y van a tratar de responder, en mis dos redacciones que yo hice, en uno, la forma que tiene es esta. En el segundo le di esta forma. Y el fondo en ambos cuentos o en ambas narraciones son estos elementos y qué significan o que nos hablan de determinada lección o moraleja, y es el contenido de la obra, ¿no? Lo que nos quiere dar a conocer, o ustedes como escritores, que nos quieren dar a conocer a través de su cuento, de su fábula transformado a cuento. Y ya al vivir esta experiencia de escribir en lenguaje común y tratar de hacerlo de manera artística, esa experiencia es lo que nos van a narrar en la última pregunta. ¿Cuál lenguaje te gustó más utilizar? ¿Cuál te fue más sencillo? ¿El lenguaje literario o el lenguaje cotidiano? ¿De acuerdo? Y ahí termina su actividad. Y recuerden que deben colocar al final las referencias de todas las fuentes de consulta que hayan utilizado, o también referenciar los cuentos que leyeron, en este caso La canción del loro y la fábula El perro y el cocodrilo, debidamente requisitado con el formato APA. ¿Por qué les pido esto, aunque no lo pide la rúbrica? Es para que ustedes practiquen, porque en la actividad integradora 3 sí se va a evaluar la colocación de referencias de manera correcta conforme al formato APA. Por ello es que les pido que desde ahorita practiquen, coloquen sus referencias, y si hay alguna situación yo les comento, les aseguro, y les informo y vayan mejorando la forma de redactar sus referencias, ¿de acuerdo? Bien, ya nada más coméntenme, haciendo rápidamente un recuento, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, hoy aprendimos que el lenguaje literario es una forma de expresión artística a través de metáforas, a través de figuras retóricas,
que sirven para expresar emociones, ¿verdad? Bien, entonces, vimos también que se compone del lenguaje connotativo y del lenguaje denotativo, perdón, con el lenguaje connotativo y a través de figuras retóricas, ¿no? Para expresar emociones, para expresar sentimientos, belleza, ¿no? Y al final, bueno, dimos algunos ejemplos de cómo van a ir respondiendo en sus actividades conforme al tipo de lenguaje que se utilizaba en aquella época, en que se escribió la canción del oro, y cómo podemos identificar dentro de una actividad los elementos del fondo y la forma. Bien, entonces coméntenme rápidamente para ustedes cómo lo expresarían, qué se les quedó, cómo pudieran expresar, para qué sirve el lenguaje literario. Coméntenme. Dice Lupita, yo tuve la oportunidad de leer el texto, yo ya tuve la oportunidad de leer el texto y se me hizo muy bonito, las palabras son muy poéticas, en efecto, aunque a algunos se les pudiera parecer muy difícil de comprender, pero hay que considerar siempre el contexto, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? Imagínense, ¿hace cuántos siglos? Hoy ya no hablamos o ya no nos expresamos de esa manera generalmente en los textos literarios, ¿no? Utilizamos ya, sí, una prosa poética, pero con conceptos más actuales, más conocidos por nosotros, ¿no? Dice Wendy, el lenguaje literario sirve para expresar ideas, sentimientos y emociones de forma creativa y artística. En efecto, acuérdense que esa es la clave. Se usa para embellecer el mensaje, hacer que tenga más impacto y provocar emociones en quien lo lee, en efecto. El autor siempre va a tomar un hecho real y lo va a expresar de acuerdo a su punto de vista. ¿Cómo observa él su contexto, su sociedad? ¿O qué influye en él de acuerdo a su contexto, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Que si el clero tenía mucho que ver en las decisiones de los gobernantes, la educación de las personas, cómo era, como vimos el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Todos esos elementos influyen en el autor para que él describa eso que observa, pero a través de un lenguaje literario. Él nos quiere conmover, nos quiere hacer conscientes de una realidad, pero a través de hacernos sentir, no describirnos esa sociedad a veces tan cruda, tan cruel, tan difícil, ¿no? Como la que vivimos hoy en nuestro contexto, ¿sí se dan cuenta? ¿Cómo vivimos hoy con esta violencia, con esta agresividad que hay en todos los aspectos, ¿no? Tanto de las personas que se dedican al narcotráfico, al secuestro, tanto en la cuestión política, como hay tanta corrupción, en fin, tantas cosas. Pero el autor, cuando expresa esa realidad de esa sociedad, lo expresa a través de un lenguaje que lo hace casi poético, ¿no? Como en el caso de la canción del oro, para poder precisamente expresarnos esa realidad, pero no tan directa, no tan cruel, no tan terrible como sí lo hace el realismo, por ejemplo. Es otra corriente literaria en la que ahí sí literalmente expresa los hechos, las situaciones que él observa en su sociedad de manera objetiva y muchas veces nos horroriza. Si cuando leemos una noticia, ¿no? De un accidente o algún tipo de homicidio, violencia, cómo nos impacta, cómo nos llena a veces hasta de miedo porque lo menciona directamente, ¿no? Tal cual es en las noticias. Pero en cambio en los textos literarios, esa forma, esa realidad dolorosa, cruel, injusta muchas veces, la expresa el autor
con diferentes matices, con diferentes lenguajes, con diferentes formas de expresión, para podernos dar algo, pues de manera estética, aún tratándose de un problema social fuerte, como el que van a analizar y van a encontrar dentro del texto de la canción del loro, cuál es ese problema social que refleja el autor, pero que lo expresa de manera estética. ¿De acuerdo? Bien, pues les agradezco mucho. Dice Esther, hoy aprendí que el lenguaje literario sirve para adornar una historia, por lo regular con frases o palabras que ya no se usan, pero que causan emociones al leerlo y enriquecen el vocabulario. En efecto, eso es algo también muy importante y que vayan viendo por qué es importante leer textos literarios. ¿Para qué nos sirve la literatura? Aparte de evadirnos de una realidad, precisamente para enriquecer el vocabulario, mejorar la ortografía, llenar nuestra imaginación y sobre todo reflejar esas emociones que nos intenta mover el lector, ¿no? De tristeza, alegría, eh, enojo, ira, muchos sentimientos, muchas emociones que vamos a encontrar dentro de esos textos literarios, como lo dice Lupita y Esther, ¿no? Que lo que aprenden más la historia, o sea, en el fondo, en ese trasfondo, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué quiere para que nosotros identifiquemos esa intención comunicativa del autor, debemos preguntarnos, ¿qué quiere que yo piense de este mensaje que me ofrece el autor al terminar de leer su texto? ¿Cómo quiere que me comporte? ¿Qué quiere que yo aprenda de esto, no? Entonces ahí vamos a encontrar en ese trasfondo, en ese lenguaje estético y bello, hay un problema social que nos intenta reflejar el autor. Dice Lupita, los textos literarios nos abren la mente y la imaginación para poder comprender el mensaje del autor. Es decir, las diferentes visiones del mundo que tienen los autores. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias, ya tienen su punto, muy acertados y asertivos sus comentarios, chicas. Muchas gracias. María Lupita me faltó anotar. Ahora sí. Pues les agradezco mucho, mil disculpas nuevamente por la tardanza, pero esperemos que el próximo ya no tenga tantos problemas de tráfico, de transporte, y de todos modos voy a salirme más temprano para poder entrar a tiempo, ¿de acuerdo? Voy a revisar el apartado, a ver cuál horario votaron la mayoría para programar las siguientes sesiones de las siguientes semanas. De entrada, pues les diría que el miércoles próximo de la siguiente semana a las 8 de la noche el siguiente espacio. Y bueno, les deseo mucho éxito en este cierre de primera semana con sus actividades integradoras 1 y 2. Recuerden siempre agregarle sus datos en una portada o bien arribita del documento, su nombre, la fecha, su grupo, el nombre de su asesora y el nombre de la actividad. Muchísimas gracias. Sofía, ay, me faltó Sofía también. No, ya está Sofía, Esther, Wendy y María Guadalupe. Muchas gracias por estar presentes. Y Wendy. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.